Mi nombre es Ana Gabriela Leiva Mendoza, soy universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A continuación les presentaremos el tema sobre maquinarias de transducción y transcripción de las estructuras celulares nerviosas. Buenas tardes, maestros y alumnos. Mi nombre es Shaira Elizabeth Gervés Arias, de la licenciatura de Psicología, y hoy les voy a explicar cómo funcionan los factores de transcripción. Gracias. Hola, soy Kenia Alessandra Enrique Zavala y hoy voy a explicar lo que es la transcripción de las células nerviosas. Mi nombre es William Álvarez Cornelio, soy estudiante de la licenciatura en Psicología y les voy a hablar sobre el tema de transducción. Mi nombre es Carol Isabel Casal Moreno y les voy a impartir el tema de estructura de las células nerviosas. Transducción. El sistema nervioso puede considerarse como un sistema de comunicaciones que transforma la energía ambiental en energía eléctrica. Esta función tiene lugar en los receptores sensoriales. Posteriormente, las vías nerviosas transmitirán la información codificada en impulsos eléctricos hasta el área de proyección correspondiente del córtex cerebral. Los seres vivos reciben información sobre el entorno en que se hallan en forma de energía física, por ejemplo, luminosa, mecánica y química. Pero el cerebro solo es capaz de utilizar la energía eléctrica. Para poder percibir cualquier propiedad del ambiente, la energía lumínica, mecánica o química debe ser transformada en impulsos bioeléctricos, lo cual tiene lugar en los receptores de los órganos de los sentidos. Los receptores de cada modalidad sensorial están especializados en responder, preferentemente a un tipo determinado de energía. Así, los receptores visuales contienen pigmentos que modifican su estructura molecular al ser expuestos a la luz. Este cambio en su estructura molecular activa un proceso que concluye con la generación de una respuesta eléctrica en el receptor. La transmisión del impulso será efectuada por una sucesión de multitud de neuronas, enlazadas mediante sinapsis a través de neurotransmisores químicos, cuyos axones se unen para formar fibras que constituyen los nervios. Es importante resaltar que el cambio de intensidad estimular no afecta a la magnitud de los impulsos nerviosos, pero sí a la tasa de descarga, tasa de disparo o número de impulsos por unidad de tiempo. Sin embargo, existe un límite superior en este número de impulsos bioeléctricos segundos, ya que la neurona tiene un periodo refractario. Sin embargo, la relación entre la intensidad de la luz exterior que incide sobre los fotorreceptores retinianos y la tasa de disparo no es tan simple. Otra consecuencia de este proceso de transducción consiste en que los cambios lentos, o sea, es decir, los graduales de intensidad de luz no llegan a ser conocidos, pero sí los cambios bruscos. Ello tiene un alto valor adaptativo porque el individuo, por ejemplo, no obtiene información de las fluctuaciones de la luz al atardecer, pero sí de la sombra de un objeto que le pasa por encima. Bueno, los factores de transcripción son proteínas que coordinan y regulan la expresión de un gen o de un grupo de genes. En muchos casos regulan su propia expresión y también es frecuente que regulen a otros factores de transcripción. Los factores de transcripción se interaccionan con regiones específicas del ADN con elementos de la maquinaria en transcripción como la ARN polimerasa, con otros factores de transcripción o con moléculas que activan su actividad. El conjunto de los factores de transcripción de una célula dibuja una red transcripcional cuyas conexiones determinan el conjunto de genes que se van expresando en un determinado momento, que esto se le llama transcriptoma. Entonces, la transcripción es uno de los procesos fundamentales que ocurren con nuestro genoma. Esto quiere decir que es el proceso de convertir nuestro ADN en el ARN. La síntesis del ARN la realiza la ARN polimerasa.
Pero para la iniciación y progresión de procesos se necesita la participación de gran número de proteínas, que son los factores de transcripción. Esto posibilitan el acoplamiento de la ARN polimerasa al promotor del gen en concreto y en la síntesis del mensajero en una cantidad precisa. Como podemos ver, la activación de complejas cascadas de señalización intracelular desemboca en muchos casos en la activación o supresión de uno o varios factores de la transcripción que van en orquesta a una respuesta determinada en el patrón de genes expresados por la célula. A continuación les explicaré cómo funcionan los factores de transcripción. Un factor de transcripción típico se une al ADN en cierta secuencia objetivo. Una vez unido, el factor de transcripción hace que sea más fácil o bien más difícil que la ARN polimerasa se una al promotor del gen. Después de ahí van los activadores. Como pueden ver, tenemos un pequeño ejemplo de los activadores en la parte de abajo. Algunos factores de transcripción activan la transcripción, por ejemplo, pueden ayudar a que los factores generales de transcripción y o la ARN polimerasa se unan al promotor como se muestra en el diagrama siguiente. Represores. Otros represores de transcripción reprimen la transcripción. Esta represión puede funcionar de varias formas. Como ejemplo, un represor puede estorbar a los factores basales de transcripción o a la ARN polimerasa de manera que no pueden unir al promotor e iniciar la transcripción. Puntos más importantes. Los factores de transcripción son proteínas que ayudan a encender o apagar ciertos genes al unirse con ADN cercano. Los factores de transcripción que son activadores promueven la transcripción de un gen. Los represores disminuyen la transcripción. Conjunto de sitios de unión de factores de transcripción llamados potenciadores y silenciadores pueden encender o apagar genes en partes especializadas del cuerpo. Los factores de transcripción permiten que las células realicen operaciones lógicas y combinen diferentes fuentes de información para decidir si expresan un gen. La estructura de la célula nerviosa. Las neuronas son las células más características y estudiadas del sistema nervioso. Se componen de tres partes: las dendritas, situadas en torno al citoplasma, el cuerpo celular o soma, y el axón. El axón tiene una doble misión. Por una parte, une a las neuronas entre sí, el proceso es denominado sinapsis, y por otra, al reunirse con cientos o miles de otros axones, da origen a los nervios que conectan al sistema nervioso con el resto del cuerpo. El sistema nervioso se compone de una unidad primordial llamada neurona, un tipo de célula altamente especializada, cuya principal característica es su incapacidad para reproducirse. Eso significa que el ser humano nace con una cantidad determinada de neuronas, las que, si bien no pueden duplicarse, han demostrado ser unidades muy plásticas y capaces de generar reacciones en situaciones bastante desfavorables. Las neuronas miden menos de 1 milímetro, no obstante, como en el sistema nervioso periférico, cada fibra nerviosa en toda su longitud es una prolongación de una sola célula nerviosa, ellas pueden llegar a medir más de 1 metro. Las neuronas poseen una estructura llamada vaina de mielina, formada por células de apoyo, células de Schwann, ubicadas en el axón. Contienen una sustancia blanca y grasa que ayuda a aislar y proteger a los axones que aumentan la transmisión de los impulsos nerviosos. El sistema nervioso posee otro tipo de células nerviosas de apoyo, llamadas células gliales, que desempeñan funciones como el mantenimiento del ambiente neuronal, eliminando el exceso de neurotransmisores, la destrucción de microorganismos, el aislamiento de los axones neuronales y la circulación del líquido cefalorraquídeo, que recubre los principales órganos de este sistema. Aquí pueden ver la estructura de la célula nerviosa.
con el núcleo, las dendritas, el cuerpo celular, el axón, la mielina, el nodo de Ranvier, la célula de Schwann y terminal del axón.